Buenos días, maestra. Pues ya estoy yo, entonces aquí nueva cuenta con el trabajo que nos pidió para la semana número 4 y vamos a subirle todo el volumen. Ahí está, ya tiene todo el volumen. Ok, y ahora vamos a compartir. Listo, ahí está, maestra. Ok, esperamos que se vea muy bien y listo. Bueno, maestra, le presento el tema que es derechos del trabajo. Y aquí en este tema comenzaremos con el punto número 1, que es la definición del derecho laboral. Ok, vamos aquí a explicar a qué se refiere el derecho laboral. Ok, derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales con el fin de conseguir el equilibrio entre patrones y trabajadores. Por ejemplo, Héctor Santos dice, regulan el derecho laboral con una estructura que busca proteger, defender y guiar las relaciones individuales. Ok, José Dávalos dice, conseguir el equilibrio y la justicia social para que ningún elemento esté en desventaja, ni el trabajador, ni el patrón, ni nadie, ¿va? Y en esto de bueno los Lozano nos comenta que es un conjunto de normas relativas que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada. ¿Ok? Pasamos a la segunda diapositiva. Aquí nombraremos algunas características del derecho laboral. Por ejemplo, el derecho social, la constante expansión, es un mínimo de garantías, es irrenunciable y reivindica a la clase trabajadora. Ok, pues iniciemos con el primero, derecho social. Vamos a ver a qué se refiere. Derecho social es un derecho público, un derecho privado y un derecho social. Se encarga de tutelar, o sea, de ver por nosotros, de protegernos, como dice ahí, de brindar protección a toda clase social, como grupos que se consideran vulnerables como etnias, como personas de congregaciones, de escasos recursos, que no tienen muchos estudios, ¿verdad? Son personas vulnerables que se pueden aprovechar de ellos, a grupos en desventaja de otros. Entonces aquí busca el equilibrio de la relación laboral entre trabajadores y patrones, ya que el trabajador estará en desventaja con el patrón porque este es el dueño del capital. ¿Qué quiere decir? Como la frase que se comenta seguido, que el que paga manda, ¿va? Desgraciadamente muchas veces es así, de que como el dueño, el patrón, el encargado es el pudiente, entonces se aprovechan de los trabajadores, ¿va? Pero entonces por eso está el derecho social, para que no abusen de ellos, ¿va? Entonces el derecho laboral forma parte del derecho social. Está en constante expansión. ¿Por qué? Resulta que es una actividad que está en constante cambio. Todo el tiempo ha tenido cambios y cambios y cambios, pero lo bueno es que muchos cambios a favor, con nuevas actividades profesionales. No sé, por ejemplo, mm, el trabajo a distancia con Office, usando sus nuevas tecnologías de videollamadas y que llevan su trabajo a la casa, etcétera, o nuevos procesos y cambios, por ejemplo, el salario mínimo que está en constante cambio. ¿Por qué? Porque lo van ajustando, lo van calculando de acuerdo a varios factores, ¿va? Y está en continuo movimiento, ¿va? Entonces, el movimiento continuo conquistando más derechos para los trabajadores. O sea, esa es la frase final. Está en continuo movimiento para conquistar más derechos que nos protejan a nosotros los trabajadores. Perdón por la tos. Ok, es un mínimo de garantías. ¿A qué se refiere esto? Dice aquí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo consagran garantías a favor de los trabajadores.
Y estos son el mínimo a respetarse y podrían aumentar más, nunca disminuir. Pues, ¿qué quiere decir? La Constitución política y la Ley Federal del Trabajo son los que consagran las leyes, las normas mínimas que estamos obligados a cumplir, tanto trabajador como patrón. Ellas son la base que nos regula, que nos protege ante cualquier situación. ¿Y por qué son el mínimo respetarse? Porque son leyes que se van creando de acuerdo a muchas políticas y que son lo mejor para el bien de todo trabajador o de todo ser humano. Es irrenunciable. Ningún trabajador puede renunciar por voluntad propia a estas leyes, o sea, son leyes ya plasmadas que tenemos que acatarnos a ellas. Ningún trabajador puede ser obligado a renunciar a dichas garantías. O sea, no es de que me voy a renunciar de que es que me exigen ser puntual y yo no quiero ser puntual. No, no tenemos que renunciar a esas garantías. Por tal, dicha declaración o petición no será válida. Principios que rigen el derecho laboral. Igual mencionaremos algunos principios como el trabajo como derecho y deber, la libertad en el empleo, la igualdad y la estabilidad en el empleo. Un trabajo como derecho y deber. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El trabajo es un derecho y un deber social, dice María de la Cueva. Le impone deberes y le concede derechos derivados unos y otros de su naturaleza social. Ojo, de su naturaleza social. Es un deber. Y dice que es un deber porque debe de regresar a la sociedad parte de lo que ha recibido. Pero también es un derecho, porque el trabajo es la forma en la que puede obtener ingresos para subsistir. Ok, pasemos a la libertad de empleo. Está consagrada en la Constitución Política en el artículo quinto. Dice ahí, a ninguna persona se le podrá impedir, no se le podrá impedir el empleo del trabajo digno. Solo podrá vedarse, o sea, quitarse, va, por determinación judicial. Y cuando se ofendan los derechos de la sociedad, cuando se estén violando los derechos de la sociedad, tienen la libertad de elegir la industria, profesión o trabajo que más le acomode o que más le convenga. Tendrá la invitación si el trabajo que desempeña sea contrario a las leyes. Ahí sí, ¿verdad? Hay una limitación, ahí sí puede vedarse, ¿verdad? Pero es contrario a la ley cuando se pretende contratar a trabajadores para sustituir a aquellos que hayan iniciado una huelga. Ahí sí, totalmente en contra. Igualdad. En el artículo 123, fracción 7, dice, para todo trabajo igual debe corresponder un salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Debe de haber ausencia de distinciones y privilegios o tratos diferentes. No debe de haber distinción de sexo, sea hombre o mujer, ni edad, sea que tenga 20 o 50 años, ni de raza, ni credo, etcétera. Nada de eso debe de haber, por eso es una igualdad. Historia del empleo. Protege a los trabajadores en el empleo de una permanencia más o menos duradera en su empleo. Se le da certeza o seguridad de que no será privado de su empleo. Por eso es una estabilidad, ¿verdad? Para que tenga ingresos para sostener a su familia o su persona. ¿Ok? Y también mencionaremos algunas fuentes del derecho laboral, donde la primera sería la legislación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el primer ordenamiento aplicable en materia laboral. Dice dentro de la Constitución, en el artículo tercero, establece el régimen de trabajo. Desde ahí también nace, es una fuente muy, muy leal. El artículo 32 da preferencia a los trabajadores mexicanos de los extranjeros. O sea, vean cómo dentro de la Constitución nacen algunos artículos que están más especificados dentro de la Ley Federal de Trabajo. ¿Ok? Y así otras fuentes más.
Pero bueno, si se dan cuenta aquí abajo hay un recuadro que dice apartado A y apartado B. ¿A qué se refiere eso en pocas palabras? En el apartado A vela o están todos los reglamentos de los derechos y haberes para los trabajadores obreros, jornaleros, empleados domésticos, etcétera. O sea, los que trabajamos para una empresa privada, por así decirlo. Y en el apartado B están todos los trabajadores de gobierno, ¿ah? Todos los trabajadores ahora sí, que están trabajando para el Estado. Por ejemplo, los empleados del INSS, del ISSSTE, son empleados de gobierno. Los empleados del municipio, no sé, los regidores, secretarios, tesoreros, etcétera, son empleados de gobierno temporales. O algo más claro, los profesores de educación primaria, secundaria, prepa, etcétera, que son de gobierno, esos entran dentro del apartado B. Ok. Y por último, la costumbre. La repetición de la conducta en una sociedad se considera obligatoria. Por ejemplo, pagar el salario cada fin de semana o cada quincena se convierte en una costumbre y esto se debe de respetar totalmente. En ningún apartado dice que tienen que pagar forzosamente los días 15 o 30. Más sin embargo, es una costumbre que se va creando y como la frase lo dice correctamente, la costumbre se vuelve ley. ¿Ok? Entonces, maestra, pues esta es mi aportación. Espero que esté yo bien, si no me corrige, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Y pues, muchas gracias.